recién tenía 2 años de la revolución. Bueno, ya, colaboradores hablaron ya de 25 pacientes con características de lupus, esclerosis progresiva, enfermedad inflamatoria muscular, y tenía todos anticuerpos del tipo de RNP positivos, por método de hemoglobinación. Siempre se consideran, o mejor dicho, los trabajos publicados en su exposición de lupus, esclerodermia, poliomielitis o artritis reumatoidea. Y siempre tiene que tener los títulos altos. En estos anticuerpos que uno de RNP o oligonucleoproteína. Acá tiene baja incidencia renal, salvo que tenga compromiso de lupus eritematoso sistémico o esclerodermia. ¿Ya? Esclerodermia. ¿Cuál es el mayor riesgo a nivel renal de la esclerodermia? ¿Qué me dice? Crisis renal, ¿cierto? ¿Y cuál de las dos? Una puede ser hipertensiva y la otra normotensiva. ¿Cuál es el mayor riesgo? Normotensiva. ¿Qué te puede producir? Confusiones, hasta coma, encefalopatía puede llegar en estos casos. ¿Sí? El pronóstico relativamente es bueno, salvo que tenga este tipo de enfermedades, como te dice, con complicaciones serias, pulmonares, principalmente en estos casos. Vamos a dejarlas. ¿Me sigue? Bueno, la primera vez que te digo que es una enfermedad de autoinmune, así como está catalogado, y yo creo que sí, porque tiene muchos elementos importantes que contribuyen a esto, ¿no? Poco frecuentes, sí, y tiene manifestaciones clínicas de lupus, esclerodermia, poliomielitis, dermatomiositis, artritis, síndrome de Sjögren. Al menos 2 de ellas es suficiente. Con títulos altos de este anticuerpo asociado a fenómeno renal. Siempre no falta el fenómeno renal. En todos los casos, fenómeno renal. La enfermedad esta a menudo es considerada una enfermedad distinta, pero a veces se piensa una manifestación temprana, como le dije, de otras enfermedades, como por ejemplo lupus. Muchos consideran que esta enfermedad es lupus, muchos saben. Pero cuando existen algunas manifestaciones ya variadas, como por ejemplo compromiso renal, compromiso de disminución de fuerza muscular, y al final tienen su anti-DNA positivo. Y lo trata como salvo, como le digo, si tiene esclerodermia, ya esas son manifestaciones ya bien claras y precisas. Y la esclerodermia puede ser de 2 tipos principalmente: la difusa y la limitada. Ya cuando hablemos de esclerodermia vamos a hablar ya de la característica de cada una de ellas. La siguiente, por favor. Vean ustedes, todo coincide. Se considera en los siguientes casos: presencia de títulos elevados, ya identificó anticuerpo RNP positivo, Raynaud, de los hinchados, edema de mano, y al menos 2 de los siguientes: sinovitis, miositis, leucopenia, disponibilidad o motilidad de esofágica, provitis, pericarditis o enfermedad pulmonar intersticial. Realmente una gama de presentaciones muy proteiformes, pero que tienen una característica ya determinada de algún tipo de enfermedades, como por ejemplo, les puedo repetir, lupus, esclerodermia, poliomielitis. Una de esas características. La siguiente. Su epidemiología, su prevalencia es desconocida, aunque en Noruega, miren, yo saqué un tema recién, en 2011 fue de 3.8 por cada 100.000 habitantes. La incidencia 2 a 9 por millón al año. En Noruega, 2.1 millón al año. Los noruegos, ahora ese jugador de fútbol, como dicen, que juegan al Manchester City, no sé cómo le llaman, pero un grandazo, blanquito. Ese tipo de genética tiene riesgo de hacer este tipo de enfermedades. Y yo veo un noruego, pues, mínimo, mide 1,80 m, mínimo. Y este jugador mide 1,97 m. Son gente de otro tipo de
genética, vamos a decir así. Minnesota, 1.9 por cada 100.000 al año, trabajo desde hace 10 años, no hay otro trabajo. Sexo de mujeres, 9 a 16 algunos, edad promedio 37, de 5 a 80 años. ¿Qué sigue? A otro, a ver. Ya le he hecho la genética, siempre relacionada a la trigenoal CLA, DBD1, y el DBD4 es muy relacionado a este anticuerpo. Este está en mucha relación con la artritis reumatoide. También vemos el HLA-B, aprotipo 8, el HLA-DR53, y con su anticuerpo específico del anti-1 de RNP. También existe una inmunidad, esta es la parte genética, existe una inmunidad celular. No está muy clara, pero siempre tiene el linfocito, tiene un defecto en su función, son anormalidades de inmunoregulación de las células T. Es lo más importante que lo que quiero comentar. Los otros ya son propios del problema de esta discusión de los linfocitos T, la producción de interleuquina, que son elementos antiinflamatorios, y se requiere mayor estudio para poder establecer bien esta inmunidad celular. Lo más importante es esto, depende de la producción de los linfocitos T. El siguiente. En esta inmunidad celular, dos palabras más, anticuerpos contra las ribonucleoproteínas, principalmente dirigidos frente a las proteínas del 68 kilodalton. El otro anticuerpo, o el otro elemento más importante, es la hipergamaglobulinemia policular, muy importante, asociado a la IgG, y anticuerpos linfocitotóxicos. Unas proyecciones se han hecho últimamente de los anticuerpos anticoagulíticos asociados a algunos de inmunidad celular en la enfermedad de nutrición cognitiva. En estos pacientes siempre hay que descartar SAP. Y SAP se diagnostica siempre con criterios clínicos y el otro factor importante asociado a los anticuerpos anticoagulíticos. ¿Quién me dice, a menos lo que han notado conmigo, cuáles son sus anticuerpos anticoagulíticos? A ver, ¿quién ha notado conmigo? ¿Tú? ¿Cuál? ¿Anticuerpo anti? No. Anticardiolipina. Muy bien, ¿qué más? Beta-2-lipoproteína. ¿Y qué más? ¿El otro? Anticoagulante lúpico. Esos son muy importantes. Si usted quiere demostrarlo, piden esos anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, desde ahora ven, muchachos, los que han notado, tienen que leer. Si no, aquí yo voy a hablar, después al final mucha saliva, te va a dar agua. Entonces, tiene que hacer así, muchachos, ¿ya? Entonces, conversamos, dialogamos y desde tu casa leamos, ¿ya? ¿Que sí, por favor? El inicio siempre, como muchas enfermedades, es insidioso, como la edad general, la tráquea, muchas cuadros mialgia, la fiebre, pérdida de peso, manifestaciones generales que se presentan. Y la mayor parte de los sistemas que comprometen la piel, articulaciones, músculos, pulmón y riñón. Y no falta, pues, el fenómeno renal, que tiene dos fases muy importantes, ¿no? Dos fases, que es la característica de esta enfermedad que yo colectivo. Edema de manos y dedos en el credo de los dedos endurecidos. Y este paciente que está hospitalizado, señor Rentería, si se apellida, tiene ese problema. Tus dedos se ¿y por qué digo? ¿Por qué no puede ser una enfermedad? No sé, hasta el momento no tenemos claridad porque no tenemos el estudio del anticuerpo UNRTP. Pero se ha concluido que tiene pues una patología de sobreposición, esclerodermia y artritis reumatoide. Bien, que sí. Las formas típicas de esta enfermedad de deficiencia cognitiva se asemeja en el 60% de la artritis reumatoide con factor hemoglobina cognitivo y
y el 66% con el anticuerpo plaquínico citrulinado, que tiene mayor especificidad que el factor reumatoideo. Y es más sencillo. Y te va a decir, oye, este vas a tener una enfermedad, se lo pronostica ya, este anticuerpo plaquínico citrulinado. El edema de mano es una característica, Raynaud. Primer síntoma es debilidad muscular asociada a miopatía inflamatoria, disfagia por la hipomotilidad esofágica asociada mayormente a esclerodermia, enfermedad pulmonar intersticial. Muchas enfermedades del tejido cognitivo tienen ese tipo de patología. El anticuerpo plaquínico siempre títulos altos, elevados, muy altos. Tiene que ser así. En el trabajo, en este paciente tenía 968. No es un título, pero ahora, no sé si lo hicieron por ELISA, no lo dice, pero me parece que ha sido por él. Si es así, bueno, es bastante alto. Si fuera por hemoaglutinación, sería 1 sobre 2000, 4000, por hemoaglutinación. Que es más sencillo, más fácil de hacer. El siguiente. Los compromisos articulares musculares se parecen mucho a lo que puede ser ILES o artritis reumatoide. Artritis que puede llegar hasta el 85% simétricos, dolor muscular, mialgia, nódulos, artropatía de Yaku, miopatía con compromiso proximal, mayormente proximal, asociado a polio o dermatosplegia, erosiones articulares del 20%, asociado más a artritis reumatoide. ¿No? La artritis reumatoide es una enfermedad cuya discapacidad de este paciente está asociada a la erosión, de mejora de la erosión. Si las erosiones son más tempranas, el pronóstico va a ser malo si tú no actúas rápido. Y la artropatía de Yaku es la deformidad que existe en las manos o en los pies del paciente. Se hereda, pues se llama artropatía de Yaku y se ve en este tipo de enfermedad como artritis reumatoide. El siguiente. La alteración multicutánea también se observa. Edema de mano, rasgos internos, se puede parecer mucho a lupus. Úlceras de mucosas, esclerodermia, pápula de gotro, diverticulares. Ahora vamos a hacer una foto también que usa diverticulares. ¿No? Esa imagen enredecilla que se ve de los vasos, que hay una lentificación en la, digamos, en el retorno de la sangre, porque yo como casi se incrementa con el frío. Entonces se verísimo y se ve bastante frecuente en dermatomiositis lupus, por ejemplo, también se ve con mucha frecuencia lupus el siguiente, por favor. Como no se puede actuar, Raynaud, hipertensión arterial pulmonar, asociado más a qué tipo de enfermedades, fenómeno Raynaud, 90%. Pericarditis. Muchas veces es subclínico, se detecta solamente en la ecocardiografía que se detecta, o una tomografía de tórax, se puede detectar. Miocarditis, rarísimo. Colapso pulmonar también, aterosclerosis acelerada. Este tipo de patología de aterosclerosis se puede ver, pero está asociado más a dos enfermedades: lupus y artritis reumatoide. Lupus y artritis reumatoide. En un momento, no tengo Gutiérrez, no es porque tengo mi apellido, porque digo, hemos estado viendo en una casa de una niña, ¿cierto? O lupus eritematoso sistémico. Y tiene colesterol y triglicéridos elevadísimos. Ese es un riesgo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de estos pacientes? La aterosclerosis precoz y acelerada. Y estos chicos pueden fallecer por infarto miocardio. Así es. Pueden fallecer por infarto miocardio. Niños, ¿no? Y está tomando, la mamá dijo que tomaba trombatatina. Dale mejor hidroxicloroquina, pero tiene 10 añitos. Todavía no está su globo, su ojo bien desarrollado. Alguien me puede decir del que ha rotado con un papelento, que no ha rotado con reumatología, diga, ¿cuál es el riesgo de utilizar antimaláricos en estos pacientes? A nivel ocular, ya.
¿No se acuerdan? ¿Qué puede pasar? Disminución de los campos visuales, ¿cierto? Lo otro que puede pasar a nivel de la retina, por decir lesión en la mácula, y lesionar y destruir la capa de conos y bastón. Ese es el riesgo. Pero es más frecuente con falta de cloroquina que con hidroxicloroquina. Antes de eso se debe hacer campos visuales en estos pacientes. Por eso es que en los adolescentes o en niños de 10 a 12 años más o menos, o menores de 12 años, hidroxicloroquina con mucha restricción. En los adolescentes 14, 15, eso sí. Y en adultos obviamente. ¿Por qué? Porque es un inmunomodulador, un antiagregante plaquetario, antilipídico y antiinflamatorio. De todos los efectos que tiene el hidroxicloroquina. Inclusive en mujeres que tengan, vamos a pasar un poquito cuando llevemos los capítulos del lupus, del embarazo, después del hidroxicloroquina no va a pasar nada con el efecto. O sea, es un buen elemento que se usa en estos casos. El que sigue, por favor. ¿Ves? Fenómeno de regazo. Palidez, coloración. Violencia, palidez. Hay tres formas de presentación: la palidez, la cianosis y el enrojecimiento de los pulpos de los dedos, de la mano o de los pies. Son fases del fenómeno de reino. El que sigue. Siguiente. Compromiso todo, pulmonares, enfermedad pulmonar artificial, ni 90%, ni un 100%, no hay la diferencia. A ver, derrame pleural, bronquitis, tromboembolismo, rarísimo, hemorragia renal difusa y difusión diafragmática. Estos tres últimos están más asociados a lupus y SAP, hemorragia renal también a lupus y difusión diafragmática también a lupus. ¿Cómo se llama la difusión diafragmática? Es lo que es el compromiso del nervio frénico por vasculitis. Por lo tanto se paraliza el nervio frénico que tiene que inervar el diafragma y se ve en lupus eritematoso sistémico. Eso se puede ver también, por eso le digo que esta enfermedad mixta de tejido conectivo se puede ver este tipo de cosas. Pero no un poco porcentaje porque está asociado más a estos tipos de enfermedades como lupus. Hay que seguir, por favor. También puede haber compromiso gastrointestinales, disfuncionalidad esofágica, hipomotilidad, mala absorción. Es un elemento muy serio asociado al cloroderma. Puede ser cloroderma, polimiositis, cloroderma, lupus, cloroderma, artritis, como el caso de la paciente. Compromiso neurológico, hipoacusia neurosensorial, la neuropatía del término. Esos dos casos es bastante notorio en estas patologías asociadas a enfermedades de tejido conectivo. Meningitis atlética, muy raro. Trombosis del seno venoso cerebral, asociado mayormente a lupus y a síndrome anticoagulítico. Estos tipos de patologías se puede ver, pero se evidencia ya que de fondo tiene, por eso la enfermedad mixta de tejido conectivo es un preámbulo, muchos dicen a una enfermedad ya determinada, que puede ser lupus, asociado a síndrome anticoagulítico, mayormente. Pero tenemos que tener cautela, porque eso lo dicen muchos autores, pero tampoco se demuestra. Por eso los trabajos de publicación son muy pocos al respecto. Hay que seguir, por favor. Doctor. A ver. Renales. Sí, no es tan frecuente, pero puede haber una proteína asociada a una glomerulina membranosa, un rasgo nefrótico. Puede haber hipertensiva pulmonar asociado más a esclerodermia. Ese tipo de manifestaciones. Pero es poco frecuente. El siguiente. En otras diferenciales, obviamente, el diagnóstico propio de los Estados Unidos, y necrosis digital por diferentes causas en estos pacientes. El siguiente. Estos son los criterios de clasificar la siguiente enfermedad. ¿No? Fíjense, lupus, esclerodermia, poliomielitis, no me llore. Atraca por la atraca,
miopatía inflamatoria y el anticuerpo. Fíjense, el 1-RNP mayor de 1600 por hemoglobinación. Este es un criterio que más se desarrolló, el primero que lo descubrió, o mejor dicho, que sacó a reducir un criterio que es válido hasta el momento, es el criterio del doctor Alarcón Cebollo. El siguiente. Puede haber también otros problemas como la linfodensopatía, pericarditis, necrosis, urticoides, neuropatía, eritema nodoso. Todos son manifestaciones que se pueden presentar en este tipo de enfermedades autoinmunes de tejido conectivo. ¿Sigue? Después se nombra 1966. Edema de mano, sinovitis, fenómeno afroesclerosis. Y el anticuerpo, U1-RNP, 1 sobre 1600. Es una característica que dice 3 criterios clínicos y por lo menos serológico. Tiene una especificidad de 94 y una sensibilidad de 64.9. Esos son los primeros y ahora son los más que más se usan en este caso. Los criterios de Alarcón y Cebollo. Hay otros criterios, CAP 1991, también serología, siempre la mejor antirreacción. Año, patrón mollado, 1 sobre 2000. Y los criterios ya convencionales, renó, sinusitis, sinusitis, tumefacción del rodeo de la mano, de la tira. Pero los criterios serológicos para poder considerar penosa, que no es renó, más 2, pero los criterios por B, 2C, no aplicar acá, sinusitis, sinusitis y tumefacción del rodeo de la mano. Tiene una especificidad de 94 y una sensibilidad de 53.3. Eso es lo que tiene un cambio. Ahora quiero decirle que lo que más han estudiado son los japoneses. O sea, los asiáticos, japoneses, chinos, han estudiado más. Muy pocos son los de raza anglosajona, o americanos, o ingleses, franceses, muy pocos. Pero más son los japoneses que sí. El siguiente, por favor. Kazukawa, 1986, también lo voy a llamar hermano, no me recuerdo del anticuerpo específico de UNRP, síntomas de todas las enfermedades, de lupus, con artritis, con todas las manifestaciones de lupus se puede presentar. La escleroderma también es la fibrosis pulmonar, ¿no? Con un patrón restrictivo, polineurocite, siempre la debilidad muscular proximal. Y si hay una lesión térmica como el otro y otro, dermatoconjuntivitis. Y se incrementa siempre las enzimas musculares de la resonancia gástrica. El diagnóstico ya está en el 1 más 2 más 1 de los síntomas ya convencionales de lupus, escleroderma poliintensivo. Una especificidad un poco baja, 92.2 y una sensibilidad 72.5. También son otros criterios de establecidos en el año 1933. Estos son los últimos criterios hechos en Japón, tanto por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social Nacional de Japón. Ellos establecieron estos criterios que, obviamente, que lo utilizan con bastante éxito en diagnosticar enfermedades. De ahí lo tenemos, ¿no? Comunes, siempre fenómeno de ¿no? Inmunológico, el anti-RNP, U1, y la afectación orgánica de hipertensión arterial pulmonar, neuropatía de género y meningitis aséptica. Manifestación de superposición similar al grupo, a todas estas cuadros, como poliartritis, linfodenopatía, en suma larga, leucopenia menos 4000, trombocitopenia menos 100.000. O sea, muchos se han abocado a que esta enfermedad es un lupus. Por eso es que pueden, este último criterio del 2019, trombocitopenia, pleuritis, pericarditis, leucopenia, asociado a LES. El siguiente. Este es del mismo Japón, ya tienen otras manifestaciones, ya esclerodermia, el problema esofágico. Manifestaciones similares a dermatoconjuntivitis con lesiones en pápula de Wolfram, pero con también con enzimas musculares elevadas. Y el anti-RNP por inmunodeficiencia
punto 3, o por ELISA, este último es de mayor prevalencia para el estudio de este tipo de anticuerpos. El que sigue, por favor. No se olviden que estamos centrados en este tipo. ¿Cuáles son las complicaciones? Anemia patogénica, gangrena después del dedo de la mano. Hemos tenido que este paciente que ha tenido que amputarse el dedo. Entonces yo digo, ¿por qué no puede ser una que no tenemos el anticuerpo de RNP para valorar realmente lo que tiene? Obviamente que el pronóstico con este paciente no es bueno, ¿cierto? No es bueno. Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar, el pronóstico es malo, ¿cierto? Malo. Muy difícil de controlar ese tipo de enfermedades. Entonces, no descartamos esa posibilidad. Y siempre la neuralgia del trigémino y el problema de hipertensión pulmonar es muy grave si es una disminución del nervio menos del 70%. Menos del 70% de capacidad vital forzada también, con un índice con el nervio de mayor 1.6. NINE es el mayor frecuencia de enfermedad pulmonar y la otra insuficiencia cardíaca ventricular interna. Meningitis afecta el 20%, fiebre, cefalea, epidemias asociados a este tipo de complicaciones de entrenamiento de o sea, es una variedad de complicaciones bastante serias. Por eso el punto de enfoque de la primera es una de las más. Hipertensión pulmonar sería la otra. Y la insuficiencia cardíaca con problemas del ventrículo al lado izquierdo. Que sigue, por favor. El tratamiento ya lo estoy presentando. El tratamiento es artritis, cerebral, corticoide dosis pequeña, metotrexate, hidroxicloroquina. Darle o biológicos siempre y cuando no haya compromisos serios como hipertensión pulmonar. El kit con metilprednisolona y ciclopropamida o al final con metilprednisolona. Cuando hay una nefropatía, prednisona más ciclopropamida. Inhibidores de protones o del reflujo gastrointestinal. Y los cocinéticos, obviamente, trastornan las movilidades humanas. Los pacientes con complicaciones, cocinéticos. O sea, todos son sintomáticos. Porque sigue con los corticosteroides son buenos, pero también tienen su contraindicación. El paciente con angioedema y complejo renal de crisis no da corticoides. Como paso de la hora, le damos a la columna renal del calcio, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y un antagonista receptor de la angioedema 1 muy importante que es el butastán, que es un vasoconstrictor. La endotelina es un vasoconstrictor, ¿cierto? En las paredes del endotelo, vasoconstrictor. Lo que tratamos es ese receptor, bloquearlo y producir vasodilatación. ¿Y quién lo da? Bosertán. Traclense de 100 miligramos y se puede dar hasta 3 veces, depende de cómo el paciente se evoluciona. Lo usamos en pacientes con hipertensión pulmonar, el fenómeno renal. Biológicos, el que se ha usado es el infliximab con esta es la patología, mejor dicho, este es el protocolo europeo, ¿ya? 675 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas y luego cada 6 meses. El paciente con enfermedad artificial, hipertensión, trombocitopenia severa. Este es el estudio básico en el PIB, con el equipo celular con infliximab. Son equivalentes. Yo tengo el trabajo de la 2012, no, 16. Estudio básico, así se llama. Mortalidad a 5 años, 3.1%. La tasa de supervivencia por la nunca de 5 a 10 y 15 años es 98-98%. ¿Qué es lo que puede causar mayor problema? Por infecciones. La tercera causa de mortalidad. Hipertensión pulmonar, primera causa de mortalidad. Puede haber infarto miocardio, la segunda causa de mortalidad. Paciente con insuficiencia cerebral, todo es una complicación. Perforación intestinal del colon, hemorragia cerebral. Se considera que hay una transmisión sostenida por las dosis corticoides son bajas o sin tratamiento.
atención a esto. Principio. No pone cuidado.